Ok, vamos a iniciar entonces lección 9 del curso hebreo clásico moderno, pronombres personales independientes. Ahora sí que nos toca esta lección, ¿ya? De los pronombres, que es muy importante aprendérselo por la sencilla razón de que a partir de la clase 10 en adelante, no, miento, de la 11 en adelante, vamos a empezar a usar muchos los pronombres y a traducir, a leer y a traducir diálogos, ¿ya? Así que es necesario que se aprendan bien los pronombres. Así que comencemos. Dice, los pronombres personales independientes se escriben como formas independientes. Ellos pueden servir como pronombres sujetos, pero no sirven como los complementos directos de un verbo ni como los complementos de una preposición. Existen sufijos pronominales especiales que se añaden a los verbos, preposiciones y sustantivos para indicar una relación pronominal, aparte del sujeto. Esta clase de sufijos se enseñarán en las próximas lecciones. Los pronombres, o mejor dicho, las formas de pronombres personales independientes, cuando hacen de sujeto, son las siguientes. Vamos a ver los pronombres en singular, ¿cierto? En singular tenemos acá en primera persona, segunda persona y tercera persona del singular. ¿Ya? Tenemos acá masculino, femenino, ¿ya? En primera persona, si yo quiero decir yo, ¿cómo pronunciamos ahí en hebreo? Ani. Ani. Ani, muy bien. ¿Ya? Y también podemos pronunciar Anoji. anoji, muy bien. Anoji. Ya, el anoji se usa en la Biblia hebrea, en el Tanaj, para los reyes y personas importantes. Y se usa para la divinidad, o sea, para Dios. ¿Ya? Este ni es el que se usa para, por decirlo en gente común. ¿Ya? Pero este anoji se usa para reyes, para personas de renombre, ¿ya? Y para la divinidad. Entonces, en segunda persona tenemos masculino. Si yo quiero decir tú o usted, ¿cómo pronunciamos acá? Ata. 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 Y en segunda persona femenino, si yo quiero decir tú y ustedes, Ate. Ate. Anagno. Sí, usted. ¿cómo pronunciamos ahí? Ahí. Ate. Ate. No. At. At. Muy ¿Por qué no bien. se pronuncia el Cheva? Correcto. Ah, sí, es cierto, Muy bien. es at. At. Muy bien. Y si quiero decir en tercera persona, ¿me escuchan? Sí. A ver. Sí, profe. Sí, estamos aquí. Salió el profe. Acaba de salir. ¿Qué le pasó? Ahí le gustó. Creo que la conexión no estaba buena. ¿Me escuchan? Me caí. Ahí sí, ya. Sí. Sí. Ya.
continuamos. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ya, ¿pueden ver la pantalla? Todavía no. Ahí ya. Ahora sí. Excelente. Ya. Entonces continuemos. Me había caído, se me había ido el internet. Entonces yo les estaba diciendo, en tercera persona, masculino, si queremos decir él o ese, ¿cómo pronunciamos ahí en hebreo? Ju. Ju. Muy bien. Y en tercera persona femenino, si queremos decir ella o esa, ¿cómo pronunciamos ahí? Aquí. It. He. Muy bien. Ya, entonces ahí tenemos los pronombres, ¿ya? Personales independientes cuando hacen de sujeto, ¿ya? En singular tenemos en primera, segunda y tercera persona, ¿ya? Ahora, pronombres personales independientes cuando hace de sujeto plural, ¿ya? Ahora en plural. Profesor, disculpe, no puedo ver su pantalla. ¿Perdón? No puedo ver su pantalla. ¿No puede ver la pantalla? ¿Los Dale, demás pero pueden verlo? Sí, yo la veo. córrela con el dedo. Córrela con el también. dedo. Es que a lo mejor si está en el celular, parece que tiene que correr la... Sí, tiene que correr con su dedo la pantalla para que le Claro. dé la pantalla de Claro. la pantalla que usted tiene. Claro, busque ahí, corre con su dedo el touch de su celular, porque los demás Javerín sí están viendo la imagen. Ya, sigamos. Entonces, en plural, primera persona, segunda persona y tercera persona del plural. ¿Ya? Si queremos decir en primera persona masculino, nosotros o nosotras, ya se usa tanto para Anaknu. masculino como femenino, Anaknu. pronunciamos Anacno. Anaknu. anahnu. Muy bien. O también tenemos el que sale en la Biblia, el nu, ¿cierto? Anu. Sí. Y en Anu. segunda persona del masculino, si queremos decir ustedes, ¿cómo pronunciamos ahí? Aten. Atem. Dem. Atem, muy bien. Y en segunda persona del femenino, si queremos decir ustedes o vosotras, usamos el Aten. aten. Esa es la diferencia, miren. Esta termina con una num, sofit. Esta termina con una mem, sofit. ¿Ya? Y en tercera persona del masculino, ¿cierto? Si queremos decir ellos o esos, ¿ya? Hem. ¿Cómo pronunciamos aquí? Hem. Hem. Gem, ¿cierto? O también podemos pronunciar como gemá, ¿ya? Y si queremos decir el plural en tercera persona, ¿ya? Si queremos decir, por ejemplo, ellas o esas en hebreo, ¿cómo pronunciamos aquí? Hem. Gen. ¿Y acá? Genap. Genaj. Gená. Ya, muy bien. Esa es la diferencia acá, miren, termina igual con una nun sofit, aquí termina con una mem, ¿ya? Final. ¿Ya? Aquí también tiene una nun y aquí tiene una mem, para diferenciarlo del masculino y del femenino. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Sigamos entonces. Dice, las oraciones que emplean pronombres personales independientes como sujetos a menudo serán oraciones sin verbo, o sea, sin el verbo ser o estar, ¿ya? Porque en hebreo el verbo ser o estar no se escribe, ¿ya? Como por ejemplo, si yo quiero decir, yo soy el Señor, ¿cómo pronunciamos aquí en hebreo?
¿Quién lo puede leer? Ani, Ani, ¿qué más? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase anterior, cuando vemos las 4 tiot, cómo se debe pronunciar, como no sabemos la pronunciación correcta? Adonai. Adonai, muy bien. Ani Adonai. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque estas vocales, miren, ese shba, ¿cierto? Y a veces lo van a ver con un puntito aquí en medio, aquí arriba de la hey, Yesakamatz. Esas son las vocales de Adonai. Los masoretas lo insertaron ahí como código, ¿ya? Para que cuando el lector judío observante de Torah se encontrara con estas 4 consonantes del nombre sagrado, al ver estas vocales, ¿ya? Él va a saber inmediatamente que ahí debe pronunciar Adonai. ¿Por qué hicieron eso? Porque después del exilio babilónico, ya la generación que salió posterior, ya a los que entraron al exilio babilónico, a los que fueron cautivos, ya esa generación primera murió y vino otra generación, ¿cierto? Esa generación que retornó a Israel, ya que venía de Babilonia, no supo cómo pronunciar estas 4 consonantes. Se les habían olvidado de esa generación, porque sus ancestros todos habían muerto. Los que vinieron con Entonces, Esdras. por respeto, se le ponen esas vocales, ya que son las vocales de Adonai. ¿Ya? Ahora, ¿por qué a la yud solamente se le pone un sheba y no la vocal compuesta de Adonai? Porque por regla gramatical, la yud no soporta una vocal compuesta, ¿ya? Por eso se le añade solamente el sheba. ¿Ya? profesor, Dígame. y eso en el exilio babilónico, los hebreos dejaron de hablar o sea, claro, los hebreos dejaron de hablar el idioma hebreo y comenzaron a hablar el arameo, por lo que tengo entendido. Por eso se perdió la pronunciación del tetragrama. Claro, es que el hebreo, antes de que los judíos fueran al exilio, el hebreo que ellos usaban era el hebreo, el que deriva del fenicio. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase de introducción? Que estaba el hebreo kenanita, que era pictográfico, y después venía el hebreo que derivaba del fenicio. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Ya, entonces, ese hebreo dejaron de hablar los judíos antes de ir al cautiverio. Entonces, ¿qué pasó? Que esa primera generación que fue al cautiverio, murió toda esa generación y los hijos de ellos se educaron en Babilonia. Entonces, ellos, por asimilación, tomaron para sí, en este caso, obviamente por obligación, ¿no es cierto? Tomaron el idioma, las consonantes o las 24, las 25 tiot, señales del alefato arameo, ¿ya? Pero lo que hicieron los escribas es utilizar solamente esas 24 o 25 consonantes, perdón, esas 22 consonantes y, claro, ocuparon esas 22 otiot, ¿cierto? Más las sofit que se inventaron después, las finales, para transmitir su tradición hebrea, ¿ya? O sea, en realidad no dejó de ser hebreo, solamente se ocuparon las consonantes del arameo, ¿ya? Porque hay diferencias entre el arameo y el hebreo, como por ejemplo, disculpa que me meto un poquito, la palabra hijo, en hebreo se dice ben, y en arameo hijo se dice bar, ¿ya? Profe, disculpa que me intrometa un poquito en ese tema. Lo que pasa es que lo que dice el varón también en parte es cierto, que el hebreo comúnmente después se empezó a usar en la parte más de adoración, y el arameo lo tomaron para hacer su vida cotidiana, hablar en familia, hablar entre amigos, pero el hebreo lo dejaron más para lo que es adoración. Por eso, es que justamente estoy estudiando eso, por eso también más o menos, disculpa que me entrometí un poquito en eso. Claro, exactamente. El hebreo se usó más para la liturgia, claro, ¿cierto? Para los sacerdotes en el templo, para la liturgia. Pero
ocuparon las mismas consonantes del arameo para transmitir el hebreo, ¿ya? Y el arameo como lengua se ocupaba en la vida cotidiana, Claro, como dice el hermano. claro. Exactamente. Y el hebreo en realidad, como era la Torá, la cantaban. Correcto. Sí. Y la- Entonces, volviendo a la clase, si yo quiero decir yo soy el Señor, ¿no es cierto? Se dan cuenta que esta palabrita, el soy, no está en hebreo, El verbo ser o ¿ya? estar. No está, no se escribe. Entonces, aquí sería literalmente, si hiciéramos una traducción literal, sería yo Adonai, yo Señor. Pero no podemos traducir así en español. Vamos a traducir yo soy el Señor. ¿Ya? Aquí lo mismo. Si queremos decir, pues tú eres polvo, ¿cómo pronunciamos aquí en hebreo? ¿Quién puede leer eso? Ki afar. ¿Más? Ki afar. Ata. 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 Muy bien. Entonces, si yo quiero decir, pues tú eres polvo, ¿ya? Decimos, ki afar ata, ¿cierto? Profesor, Afar es disculpe. polvo. Afar es polvo. Y fíjense, el pronombre tú está acá al final. Por eso lo resalté en amarillo. ¿Ya? El ki, el que se traduce como pues. ¿Ya? Entonces, tenemos que ki afaratá, tenemos el pronombre al final. En cambio, cuando hacemos la traducción, no tenemos el pronombre al final, sino lo tenemos después del ki. Después del pues. ¿Ya? Profe, ¿y, eso Entonces, y ese Sheba que está arriba de ¿el Aleph? Aleph, Esa no se pronuncia. pero ¿qué viene representando más o menos? Es muda. Ah, ya. Está ahí en el texto Masoreta, tú lo vas a ver así, y todos los que, por lo menos lo que yo he aprendido del hebreo, todos dicen que esto no se pronuncia, es muda. ¿Ya? Profesor, disculpe, una pregunta. ¿No decía que el yo soy, el yo era solo para... Ah, cuando te dije que de las dos formas de decir yo, Sí, el Anoki. sí, uno decía era Ani y el otro era Anoji, ¿cierto? Sí, ¿cuál sería entonces? Sí, porque en el Tanaj, en la Biblia hebrea, tú vas a ver tanto el Anoji, Yud-He-Vad-He, Anoji Adonai, como el Ani Adonai. ¿Ya? Pero por ejemplo, el Anoji, ¿ya? No lo vas a ver para una persona, por decirlo del pueblo, ¿ya? De la clase baja. Solamente el Anoji se ocupa para personas importantes. Por ejemplo, el Anoji lo van a ver en la Biblia hebrea aplicado a Dios. Lo van a ver, por ejemplo, aplicado más importante, como por ejemplo Goliat, ¿se acuerdan? Del personaje Goliat. ¿Mm? También hay una parte en el texto hebreo que dice Anoji, ¿ya? Y bueno, y se aplica también a personas de renombre. Al rey David, ¿No? al rey ¿Cómo? David, al rey David, al rey También a Salomón. los reyes, correcto. Eso es la diferencia. Igual lo va a ver como Ani Adonai o Anoji Adonai, pero jamás el Anoji se aplica a una persona normal, por decirlo de esta manera. Sigamos. Si queremos decir, nosotros somos hermanos, ¿cómo pronunciamos acá en hebreo? Ajin Ananaj. Ahim Anachnu, muy bien. Ahim Anachnu. Anagno. ¿Ya? Literalmente, hermanos, nosotros. Hermanos, nosotros. Pero obviamente no vamos a traducir así en español, vamos a traducir, nosotros somos hermanos. ¿Mm? Si queremos decir, tú
¿Eres hombre? ¿Cómo Ata Aish. pronunciamos? ¿Ata? Aish. 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 Sí, Muy bien. Raíz. Raíz. Ata Haish. Muy bien. Muy bien. ¿Se dan cuenta que el ataque es en lo que se traduce como tú? Aquí se va al principio. ¿Ya? Sigamos. Dice acá, los pronombres demostrativos es aquel que indica algo o alguien que está siendo indicado de manera precisa. ¿Ya? Por ejemplo, este hombre. Este es el hombre. ¿Ya? Vamos a ver los pronombres demostrativos cercanos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos cercanos? Se. El Sot. ze, muy bien, que se traduce como este o ese. El Sot. zot, esta o esa. ¿Ya? Y el L. Muy bien. Sí, esto se puede traducir en base al contexto como estos, estas, esos, esas, quienes, aquellos o aquellas. ¿Ya? Sigamos con los pronombres demostrativos lejanos. Pronombres demostrativos lejanos, tenemos el aquel. ¿Cómo pronunciamos aquel? Who. Who. ¿Cómo pronunciamos aquella? He. 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 ¿Cómo pronunciamos aquellos? Gema. O Gema. ma. Ah, acá Gema. Pues, bien. Muy bien. ¿Cómo pronunciamos aquellas? En Gena. En. ¿Qué? Gen. Gen y Gema. Gen. Gena. Gen y Muy Gena. bien. Muy bien. Gena. Sigamos. Dice aquí. Los pronombres demostrativos en hebreos tienen una función paralela a los de los adjetivos. Punto 1 dice, como adjetivos pueden ser usados atributivamente. En este caso, están de acuerdo en género, ¿ya? En número y definición con el sustantivo al cual se refieren. Vamos a ver ejemplos de esto. Por ejemplo, este lugar, ¿cómo pronunciamos en hebreo? Sería Jamacón. Jamacón Haser. Jamacón Hasen. Hasen. Muy bien. Hamakom Hazé. ¿Ya? Esta tierra, ¿cómo pronunciamos en hebreo? Haaretz. Haaretz. Hasot. Muy bien. Haaretz Hazot. En aquel día. Bayom. Ha. Ho. Bayón. Ahu. Bayón. Jaud. Jajut. Bayom Jahu. Muy bien. Bayom Jahu. En aquel día. Fíjense, el pronombre está al final. ¿Cierto? Al final. Y se dan cuenta que tanto el pronombre en este caso tiene un artículo, como también el adjetivo. Hamakom. Haaretz. ¿Ya? Excepto aquí que no hay un artículo que es bayón, que tiene una preposición. Va, que se traduce como en. ¿Ya? Sigamos. Más ejemplos. Estas palabras, ¿cómo pronunciamos en hebreo? Jadebarín. Adabarim. Jadebarín. Cadebarín. Jaele. Jaele. Muy bien. Ja de barim, ja ele. Muy bien. En aquel día, la misma de delante. Bayamin. 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 Jaet.
Jaén. Bayamim, Jahem. Jaén. Jaén. Jahem. Muy bien. Estas ciudades, ¿cómo pronunciamos acá? Arim. Hazarín. Jarín, Jaelet. Arim, Jaele. Muy bien. En aquella ciudad, ¿cómo pronunciamos en hebreo? Bair, Bair. Jaji. Bair, Jaji. Muy bien. Bair, Jaji. Sí. En aquella ciudad. Con la garganta. Muy bien. Sigamos. Dice acá, no me pasé. Perdón. Dice aquí, si un sustantivo es modificado por el adjetivo, ¿ya? El pronombre usualmente aparecerá después del adjetivo, ¿ya? Como en estos ejemplos. Por ejemplo, esta gran cosa, ¿cómo pronunciamos en hebreo? Hagadol. 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 Agadol. Haret. Jase. Muy bien. Hadabar, Hagadol, Hazé. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, miren, si un sustantivo es modificado por el adjetivo, el pronombre usualmente aparecerá después del adjetivo. Entonces, el pronombre aparece después del adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Agadol. Gadol. Grande. Gran. Hagadol. ¿Ya? Y finalmente sería, bueno, aquí lo traducen como esta, ¿ya? Tabar, Hadabar, la cosa o la palabra, ¿ya? La grande, la esta. Si hiciéramos una traducción literal, pero obviamente no podemos traducir así. Vamos a traducir la palabra o esta, o mejor dicho, perdón, al revés. Esta gran cosa, o sea, el pronombre, al traducirlo al español, va a estar primero. ¿Ya? No así en hebreo, que va a estar al final, después del adjetivo. ¿Ah? Al revés está en hebreo porque está al final. Claro. Lo mismo acá. Si queremos Pero decir, ahí todos esta llevan el buena tierra, artículo. ¿perdón? ¿Habló alguien? ¿No Sí, me escuchan? profesor, dijeron que ahí todos llevan el artículo. Correcto, sí. Todos llevan el artículo. Ja y ja, ¿cierto? Lo mismo acá. Esta buena tierra, ¿cómo pronunciamos en hebreo? Ares. Aret, Jatobat, Jasot. Hasen. Jasot. Muy bien. Entonces, Haaretz, Hatová, Hasot. ¿Ya? Las tres llevan artículo y vemos que el pronombre aparece después del adjetivo que es bueno. La buena. Buena. ¿Ya? Buena, La porque tierra, termina la con buena, jamás hey, femenino. Aquel gran desierto, ¿cómo decimos en hebreo? Hamidbar, Nibal. Jadol, Jajú. Ajú. Ajú. Hamidbar, Hagadol, Jajú. Muy bien. Estos buenos años, Hachenin. Hachayin, Hachanin, Jatobo. Jamobot, Jaerle. Jaile. muy bien. Hashanim, Hatobot, Jaele. Sigamos. Dice, los pronombres demostrativos regularmente toman el artículo definido, ¿ya? Cuando se usan atributivamente, como los ejemplos que vimos delante. Los pronombres personales independientes, por otra parte, únicamente pueden ser usados como pronombres sujetos y nunca toman el artículo definido.
¿Ya? Los pronombres demostrativos también pueden ser usados predicativamente, ¿ya? Como los adjetivos predicativos, ellos están de acuerdo en género y número, y el género y el número, con los sustantivos a los que están unidos, pero jamás toman el artículo. Aquí va a ser diferente. Jamás se va a tomar el artículo, en este caso, en el pronombre. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la tierra. ¿Qué dice ahí? Sotares. Haaretz. Muy bien. Ahí está al principio el. Claro, ahí ya está al principio y se dan cuenta que no tiene artículo. Estas son las palabras. Ellen de Barín. Muy bien. Ele Hadebarim. Si queremos decir aquella es la ciudad grande, ¿ya? Perdón, porque aquí ese puntito se corrió para acá. Ese debería estar aquí en medio. Se arrancó. Claro, sí, se me corrió para acá. Entonces es Jair Hagedola, ¿ya? Como está abajo, Claro, como está aquí abajo. Entonces, si queremos decir aquella es la palabra. Jadabar. Jadabar. Muy bien. Jadabar. Muy bien, excelente. Así que estos son los pronombres demostrativos, ¿ya? Ustedes se los tienen que aprender bien, porque si no se lo aprenden bien, van a tener dificultad para poder traducir las próximas clases, ¿ya? Porque vamos a hacer mucho ejercicio de lectura y traducción. Ya. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? De lectura de Bereshit. Quiero ver cómo van con eso. Ya estamos con problemas ya. Déjenme un segundito. Voy a buscar aquí. Ya a todos le descargaron la Biblia hebrea Septuaginta que les compartí en el grupo. Sí. Sí, ahí la tenemos. Muy bien. En el- Eso les va a servir de mucho para practicar lectura, porque esa traducción, o mejor dicho, esa versión, por decirlo de esta manera, es la que se usa como base para todas las traducciones en distintos idiomas. ¿Ya? El Tanaj Septuaginta, la Biblia hebraica Septuaginta. La que mandó. ¿Ah? La que mandó. Exactamente, las que les compartí en el grupo. Y eso les va a servir de mucho para que practiquen lectura, ¿cierto? En voz alta. Muy importante, cuando practiquen, lean en voz alta. ¿Ya? Sí. Entonces vamos a hacer un poquito de ejercicio para ver cómo van con si han practicado, porque aquí voy a saber al tiro si han practicado. Cuando uno practica, la gente se ríe de uno. Porque habla. No, pero si así se aprende. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Los videos, para ver si después los puede compartir para repasar. De eso, un Javier en el grupo compartió un video de Bereshit cantado. No sé si lo vieron. Eso les va a servir de mucho. Sí. Ya, que nos cantamos tan bonito como ellos. Sí, pero les va a servir de mucho para ver cómo se pronuncia. Pero ahí lo pronuncian como en el hebreo moderno, porque a la Hei la pronuncian como muda. Por ejemplo, en vez de decir Hashamayim, dicen Hashamayim, que en el hebreo moderno hoy en día se pronuncia así. Pero les va a servir de mucho. Pero en el hebreo bíblico es Hashamayim. Hashamayim, correcto. Hashamayim. Bereshit. Entonces, a ver, ¿con quién
Déjame Claro, ver en el con qué. compilado hacen ¿Qué va a salir premiado? en el Para leer el primer compilado. versículo. Yo, Lady Mariam. Bereshit bara Elohim el Hashamayim Oh, sí, et hombre. Haaretz. Ya, hermana Lady, Todos léame este podemos versículo. Ya El voy a uno. hacer una nomás. Voy a hacer una nomás, More, porque yo estuve en la otra clase ya. Que participe en las Ya, otras ya. compañeras. ¿Ya? Ya, entonces voy a dar la Ah, oportunidad a otra persona. sí, para que ellos practiquen. No sé, a ver, ¿quién quiere? Tengo ¿Quién se ofrece? cancelado Yo, ya. profesor. Tengo Adelante. cancelado ya. Yo. la que sea. Bejares, Ya, esa, léeme esa. Para Elohim. Hashamayim. No me acuerdo bien. No escucho nada. Bejares, Bereshit. Bereshit. Yo leo. ¿Más? Hay un Bueno. eco. Un hueco. Profe, dice, Dar un nombre primero, Bereshit creo, bara si no, Elohim Nico. et que decir el nombre. Hashamayim et Haaretz. Muy bien. Ujú. Ya. Bereshit. Otra persona que Bara lea el Elohim versículo 2. et- ah, Bejares, Correcto. Haitán, Ahí está. Tohu, Babohu, Ojo. Babohu. Muy bien. Bejosher, Correcto. Al, Penei, Mm, Bien. Tejón. Jejón, Sí. No, es una tap. es una, así es, Mira, lo voy a ampliar. Tejón, Tejón. Berún, Berúa. Elohim, Ruach. Berruach. Berrúa, Elohim, Merajefet, Alpenei, Alpenei. Jamaín, Muy bien. Otra persona que se lea el versículo 3. ¿Quién se ofrece? Bayomer Elohim Elohim. Yehior No. Vayehior. Muy bien. Otra persona, el versículo 4. Esperen, se me corre un poquito aquí. Ahí sí. Yo, profesor. Adelante. Pasa un poco por. Pero no sé por qué estoy con eco. No te sé tampoco por qué está con eco. ¿Estás conectado de dos computadoras, de dos celulares al tiempo? No. Ya, pero igual, léalo igual, a ver. Con computadora y con celular. Pero léalo, le va a salir como locutor. A ver. Como. A ver. Bayar, Adelante. Elohim, et, Jaor, Kitab, No. Vaya del, Elohim, Ben, Jaor, Buben, Hatoshe. Jajosej. Muy bien. Entonces, Bayar Elohim et Jaor Kitob, Bayabdel Elohim, Ben Jaor Uben Jajosej. ¿Ya? Versículo 5. ¿Quién se ofrece? Acá. Vayikra Elohim Elohim. Laor Yom Bela Tara Laila Vayahi Ereb Vayehi Boker Yom Ehad. Muy bien. Entonces, Profe. Vaikra Elohim, la Or Yom, Bela Joset, Tagal Laila, Vaeji Ereb, Vaeji Boker, Yom Ehad. Profe, Dígame. en el capítulo, en el versículo 4, la palabra es donde dice Ben, Aquí, después de Elohim.
¿Ven? Ven, correcto, ven. Ah, la Porque es yud una- pasa a ser es una como una serie E. Se lee como E, ¿Cómo es? Ya, perfecto. sí. Aquí lo mismo, Uben. ¿Ya? Sí, está bien. Versículo 5, versículo 6. ¿Quién se ofrece el versículo 6? No sé más. Bayomer Elohim, Yehi, Rakia, Betoh, Hamaim, Bayehi, Y Mabdil, Ven, Ben, Maim, Lamaín. Lamaim. muy bien. Entonces dice, Bayomer Elohim, Yehi, Rakia, Beto, Hamain, Pihi, Mabdil, Ben, Main, Lamain. ¿Ya? 7. ¿Quién se ofrece? Ah, pues somos 20. ¿Cómo no hay alguien más que lea? No importa, el que quiera. Payas. Payas Elohim et Jarakia, Araquía. Jarakia, Bayadel, Ben, Hamaim, Jamain. Hamaim, Acuérdate, no es Jamayim, es Jamain. Hamaim, Acher, Mitahat, Larakia, o Larakia, Araquía. Uben, Uben. Hamaim, Jamain. Acher, Meal, Larakia, Vallejijem. Vallejijem. Muy bien. Ya, vamos a dejar hasta ahí por mientras. ¿Ya? ¿Cuál es la tarea? Que sigan practicando Bereshit del 1 al 9. ¿Ya? La idea es que puedan leerlo más fluido y mejor pronunciado. ¿Ya? Si ustedes dominan Bereshit 1 al 9, o todo el capítulo si quieren leerlo, se les va a hacer más fácil después para leer y pronunciar otras palabras que son más difíciles de pronunciar, ¿ya? Que se encuentran en el Tanaj. Pero si ustedes no dominan al revés y al derecho Bereshit, les va a costar mucho poder leer y pronunciar correctamente otros versículos que son más difíciles de pronunciar. Así que Profesor, disculpe, sigan practicando en eso. caso de Bereshit 1, la resh se menciona como una R, ¿verdad? Barra. Es que actualmente en el hebreo moderno, la resh lo pronuncian como una R francesa. ¿Ya? Y yo recomiendo que practiquen, o mejor dicho, pronuncien la R, o sea, la resh, de esa forma, como una R francesa. ¿Ya? Para que se ¿Cómo acostumbren. sería entonces, profesor? Barra. Baja Elohim. Barra. Baja. Como una R Bereshit, suave. Bagá. Es como, miren, es como Baja. la resh es una gutural, ¿ya? Está dentro de las letras guturales. Traten de pronunciarlo como entre R y una J. Resh. Resh. Barrash. De poquitito mira, a mí también me costaba un mundo pronunciar la resh hasta que aprendí. ¿Ya? Ahí Porque sería es Barra, difícil entonces. pronunciar ¿no? Barra. claro, es difícil. Baja. Sí. Bereshit. Pero no es imposible. ¿Ya? Profesor, Sí, una ¿está bien? consulta. ¿Cuántos hubieron hoy día? 23, muy bien, 23 alumnos. Profesor, Así una que- consulta. Dígame. Eso quiere decir que vamos a ver el video y el PDF. Correcto, le debo Bueno. la clase 7. Los 8 y PDF sí 9. lo envié. Le debo los Y ahora- videos. Los videos de la clase 7, 8, 7, 8, 9. 7, 8 y 9. Ya está, ¿ya? A ellos los voy a editar los videos
Voy a hacerme el tiempo de editarlo y se los voy a subir al YouTube para que los tengan a mano, ¿ya? Vale. Los videos están, Gracias, los videos están aquí en Profesor. Zoom, pero tengo que descargarlo y volverlo a subir al YouTube, ¿ya? Y eso toma tiempo. Profesor, Dígame. Ok. respecto a la palabra vará en hebreo, ¿qué vendría, qué significado mejor sería producir o crear? Creó. Crear. Creo. Es que la mayoría dice que creo. ¿Ya? Que si no iría en el principio crear Dios, po. Y en el principio creó Dios. Es que, mire, cuando dicen Bagashit para En principio, Elohim, ¿cierto? Si traducimos bien el texto sería en un principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Ya? Ah, En ya. un No, lo que principio, pasa es que veía yo algunos significados creo que hay un diccionario de un rabino, parece, y uno de los ¿Ya? significados que da es producir. Y creo que lo Producir. menciona la palabra crear. Sí, es que Producir. tendría que leerlo, porque hay varias Sería opiniones al sinónimo. respecto. Porque, por ejemplo, si tú lees la opinión del rabino Marco Sederi, tiene otro significado, le da otro significado. Pero en su traducción al español, él también traduce crear. Creo, perdón. Ya. Ah, ya, profesor. Gracias Pero igual por la aclaración. Sí. Así que no, igual se puede traducir como creo. Ya, Javerín, muchas gracias por su asistencia. Voy a estar enviando el PDF un ratito más de esta clase y me voy a poner al día dentro de esta semana con ustedes con los videos. ¿Ya? Gracias. Ya, maestro. Me despido. Shalom, Legato. Luego la more. Tenemos que ir a joder. Gracias. Shalom. Gracias.